dividimos por 100 y con eso ya estamos. ¿Qué pasa, amor? ¿Teniendo clase? Ah, quiere buscar algo. Bueno, ahí tengo una secretaria que vino a buscar unas cositas. ¿Se entiende? Lo hacemos directamente. Algunos de ustedes por ahí, yo sé que utilizan el video por 9,8 y hacen toda la conversión exacta. No hace falta, no se pongan en eso, no pierdan tiempo. Miren, les comento algo que pasó el año pasado y otros años, me viene pasando siempre en muchos exámenes. Cuando ustedes hacen cálculos y se complican, ¿sí? Después se equivocan, ¿sí? Porque se marean, se le mezclan los nervios, les falta el tiempo y terminan haciendo una macana. Ustedes leen 65 y la diagonal que verificaron no tiene nada que ver, por ejemplo. Y todo el procedimiento que viene después de este primer párrafo queda mal, porque ustedes verificaron algo para 36,5 y en realidad era 36 y era 3,6, o al revés. Verificaron para 3,6 y era 36. Entonces, sean prácticos, ¿sí? Yo les doy los consejos, hagan como les decimos nosotros, utilicen los cálculos sencillos, simples, ¿sí? No se pongan con las menudencias, pero sí sean concretos en las cosas que van haciendo, ¿está bien? Entonces vamos a usar 36,5 kilómetros y vamos a ver dos alternativas. En la alternativa A vamos a utilizar una unión abulonada, como les mostré acá, fíjense que está todo el desarrollo. Yo ya predimensioné, les dije, che, vamos a tener un perfil, vamos a tener una chapa, la chapa tiene un espesor, el perfil tiene una medida, ¿sí? Es como que la unión está, por decirlo de alguna forma, prediseñada o predimensionada de acuerdo a la experiencia que uno puede llegar a tener, ¿sí? Ya van a ver que en el primer intento no verifica y después hacemos una corrección y explicamos por qué está un poquito hecha adrede. Pero después, en la práctica, ustedes van a ver que esto lo hacen siempre sin problema porque ya se empiezan a acostumbrar, digamos, a dimensionar así los elementos más o menos a ojo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Con la experiencia, ¿está bien? Y una forma muy práctica ya de ir viendo cómo se va desarrollando la estructura, ¿está? Entonces, esa es la placa de unión. Vamos a ver qué pasa con los bulones y con el aplastamiento de esos bulones sobre esta chapa, que son las dos acciones concretas del medio de unión, que es el bulón, ¿está bien? Eso ustedes ya lo han visto en el teórico. Y bueno, acá fíjense, está todo el detalle, o sea, esto está exactamente igual que el trabajo práctico 1, punto por punto. Fíjense cómo lo hemos puesto, ¿sí? E incluso hasta le pusimos cuáles son las páginas del libro donde estamos buscando, sacando las fórmulas, ¿sí? Calcularemos primero la resistencia de diseño al corte de un bulón y luego al final de toda la unión, cuál es la fórmula que usamos, dónde, qué es cada valor de eso, dentro de esa fórmula, cómo se obtiene, de qué tabla, de qué página está la tabla. Esto está perfectamente desarrollado para que ustedes lo puedan analizar y verlos tranquilos, ¿sí? Entonces, no me voy a detener para explicárselo de nuevo porque está muy clarito, ¿sí? Si ustedes tienen duda, obviamente la clase que viene volvemos a repasar lo mismo que hicimos hoy con el trabajo práctico 1, ¿sí? Todas las dudas que surjan de esto. Ingeniero, cuando usted calculó el bulón, la página 3, ¿por qué multiplicó tal cosa por tal otra? Bueno, no hay tanto que ver, pero fíjense, ve el área, cuál es el área, cómo se calcula, cuál es la resistencia final, y así está todo bien detallado, resaltado con colores, cuáles son las fórmulas importantes. Ustedes van a ver que la verificación es siempre lo mismo. Miren, esas formulitas se repiten todo el tiempo. La resistencia, porque es el concepto del reglamento en este sentido. La resistencia de diseño es igual a un factor de diseño que va cambiando de acuerdo al esfuerzo y al elemento que estoy verificando, multiplicado por la resistencia nominal del elemento. Y acá está exactamente eso, ¿sí? El factor de diseño y después se multiplica por todo lo que es la resistencia nominal del material, ¿sí? Si ustedes se van a ver acá, van a ver que hay un área multiplicada por una tensión, ¿sí? Y eso les da un determinado valor de resistencia. El área por la tensión te dice cuánto es lo que resiste esa barra de acero, ¿sí? Con lo que vos conocés de la resistencia de materiales, no es otra cosa, ¿sí? M tiene que ver con el número de planos que hay, de corte, por ejemplo, ¿sí? Y el factor de diseño es el que, perdón, disminuye esa resistencia para tomar el coeficiente de seguridad. Nada más, y después multiplica por 10,1 para pasar
a los valores correctos en los que van a calcular. Entonces, una cosa es muy importante que les quiero aclarar. Estas fórmulas, así como aparecen acá, que le estamos copiando del reglamento, ¿sí? del libro del ingeniero Trovier, esas fórmulas ya están previstas y los coeficientes por los que hay que multiplicar acá ya están diseñados para que yo introduzca cada uno de los valores en las unidades que el apunte me indica, ¿sí? Si dice, no sé, la resistencia al corte del bulón se debe introducir en megapascales, yo la tengo que poner en megapascales. El área del bulón se tiene que introducir en centímetros cuadrados, en centímetros cuadrados, ¿sí? Y no tengo que andar pensando, multiplico por 10,1, 10 a la menos 1, y la resistencia de diseño del bulón me va a obtener directamente en kilonewton, que es el valor reglamentario, ¿sí? Entonces, por eso yo les indiqué que vamos a calcular siempre las acciones en kilogramos, kilográmetros y demás, que son los valores que le mostramos, y antes de empezar a calcular las pasamos a kilonewton, que es, por ejemplo, en este caso, o megapascales, o la unidad que sea la correcta, para poder hacer las verificaciones. No nos vamos a complicar. Si ustedes quieren hacer el análisis y ponerse a hacerlo en kilogramos, lo pueden hacer, se van a meter en un enredo, se les va a confundir las unidades, y entonces a lo mejor en vez de 9,87 le va a dar 98,7, y van a decir, no, ingeniero, no verifica, uy, me equivoqué, corrí la coma para un lado, corrí la coma para el otro, ¿sí? Todo ese embrollo ya lo hizo el ingeniero Trovier y nos lo dio servidito en un apunte. Usémoslo, no nos compliquemos, eso está recontra verificado, funciona perfectamente bien. ¿Está bien? Y bueno, así está todo, ¿ven? La resistencia y diseño al aplastamiento de la chapa, ¿sí? Que es exactamente lo que ustedes vieron en el teórico, ¿sí? No hay ni un punto más ni un punto menos, nada más que está desarrollado en forma punto por punto, bien desglosado de dónde sale cada uno de los valores y cómo van reemplazándose y cómo se llega al resultado final, ¿sí? Ven que acá no verifica, ¿sí? Porque la resistencia de diseño es menor que la resistencia, que lo que necesitamos, ¿sí? Que la acción que tenemos, entonces tenemos que dimensionarlo. Acá explica cómo lo vamos a redimensionar, qué vamos a utilizar, cuáles son las alternativas, cómo podemos hacer, podemos aumentar el diámetro del bulón, podemos cambiar la cantidad de bulones. Bueno, dos alternativas, hace de nuevo el cálculo, muestra que verifica, ¿sí? Y después completa el cálculo con los análisis de valores máximos y mínimos de separación de agujeros, bordes y demás que pide el reglamento. Y en la segunda parte, en el punto B, todo el apunte va a ser desarrollar acá lo que es una unión soldada. Lo mismo que hice recién, fíjense, la misma placa, con más o menos la misma medida, el mismo ángulo, pero en vez de ponerle 3 bulones, le coloco 2 cordones de soldadura para unirlos, ¿sí? Es otra forma de unir y funciona también, ¿lo ven? Casi la misma unión, el mismo ángulo, la misma chapa y demás, pero con 2 cordoncitos de soldadura de filete, que es la soldadura que más se usa. Y lo mismo, ¿cómo se desarrolla el cálculo de soldadura? Es mucho más sencillo, mucho más práctico, ¿sí? ¿Qué son cada uno de los elementos? Y cómo se determina, ¿está bien? Lo mismo, los valores reglamentarios de máximos y mínimos, ¿sí? Diámetros mínimos, espesores mínimos, todo lo que pide el reglamento y demás, ¿está? Y ya está, quedó verificado, no hay otra cosa. Entonces, de esta forma ustedes ya prácticamente pueden calcular una unión soldada, ¿sí? Por ejemplo, que está determinada por la tracción de un elemento sobre una chapa, y lo mismo pueden hacer con bulones que están trabajando en este caso al corte y aplastamiento de la chapa que está ahí, ¿sí? Y de esa forma es la forma de verificar este tipo de uniones. ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto? Yo no quiero ponerme a contarles de nuevo cómo es todo, porque es aburrido que yo les lea el apunte diciéndole, miren, acá calculé, multipliqué esto por esto, lo otro por lo otro, porque es repetir algo que ustedes lo pueden leer tranquilamente. Me interesa que veamos, si les parece, ya el otro trabajo práctico. No sé si quedó alguna duda de esto, ¿sí? De esto no tienen que presentar nada, es simplemente leerlo, analizarlo, estudiarlo y ver punto por punto, hagan las multiplicaciones, calculen, vean cómo calculamos los valores, cómo lo hicimos, y
sigan el procedimiento, ¿está bien? Para que ustedes puedan entender cómo se hace y vayan viendo el apunte, vayan leyendo el teórico y vayan leyendo esto que fuimos calculando, que es seguir la receta que está en el apunte teórico. Una cosita que quiero recalcarles que es importante. Cuando ustedes desarrollen el parcial, lo único que ustedes pueden tener es justamente el libro o el apunte teórico. La idea, digamos, es que ustedes sepan manejar el apunte teórico y de ahí puedan copiar las fórmulas, ¿sí? En el parcial no está permitido tener, por ejemplo, estos apuntes en la compu, porque no, porque ustedes tienen que desarrollar el parcial con lo que les dimos ahí. Aparte que esto es un ejemplo puntual para un elemento, ¿sí? Si yo les tomo otro elemento distinto, obviamente que lo único que van a poder copiar de acá son las fórmulas que están en el libro. Entonces, la idea es que ustedes usen el libro para que lo sepan. Y se acostumbren a eso porque todos los ejercicios cambian en cuanto a los valores que hay que hacer, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la idea. No sé si hay alguna duda que le haya quedado de esto. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Sí, profe, yo me generó una duda ahí lo que estaba mirando, Sí, que usó en las uniones abulonadas, estamos viendo, pero claro. yo podría usar la misma tipo de unión, pero para otro elemento que, digamos, no esté atracción, sino esté, no sé, corte o flexión, digamos, Sí, otro tipo de solicitación, sí. con ese Ahora, mismo tipo para de no aplastamiento así complicar, de unión. claro. Ahora, para no complicarme y para entrar en el tema, yo les puse solamente un elemento de atracción. Después, por ejemplo, en los distintos ejercicios que vamos a seguir haciendo, vamos a empezar a poner otros tipos de uniones. Por ejemplo, cuando veamos alguna viga que se toma una columna, vamos a ver cómo unimos, por ejemplo, una viga con una columna, ¿sí? Y ahí vamos a ver una unión, por ejemplo, sometida a corte y tracción combinadas, por ejemplo. Vamos a ver otra sometida a flexión y corte. O sea, vamos a ir viendo después distintos tipos de uniones. Pero la metodología es más o menos la misma, ¿sí? Yo no se los puse ahora porque de golpe meterle 3, 4, 5 tipos de uniones distintas se les hace un matete en la cabeza que no es un poco el objetivo, ¿sí? Aparte, no se olviden que ahora nosotros hasta llegar al primer parcial vamos a ver esto, después vamos a ver elementos fraccionados y vamos a terminar viendo columnas comprimidas, o sea que vamos a ver como muchas cositas para verificar. Entonces, ahora vamos a tratar de avanzar de esta forma simple, pero sí, después vamos a ver varios tipos de uniones más, ¿sí? Quédense tranquilos que los vamos a ver, no a todos, pero un buen abanico para que ustedes puedan tener, ¿sí? Así que ya les vamos a tirar, ya les vamos a empezar a sacudir con un poquito de artillería más pesada que esta. ¿Alguna otra cosita que les haya quedado de duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver acá. No, me parece que me equivoqué. Acá. Bueno, ejercicio de práctica le puse yo, como quieran llamarlo, ejercicio de práctica 1, qué sé yo, 2, 3. Primer tema, en este ejercicio vamos a concentrarnos en lo que es planilla conceptual y la planilla numérica de acciones, ¿sí? No les pedí en este ejercicio combinaciones, para que no se enrolle tanto, ¿sí? Después vamos a ver, ya después el otro ejercicio ya vamos a hacer alguna otra combinación de nuevo, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo se combinan los valores en el trabajo práctico 1, ahora acá vamos a ver conceptual, la planillita, ¿sí? Con más, menos, si no, si es que tiene o no tiene, y los valores numéricos de las acciones, ¿está bien? Los valores de combinación no los vamos a ver ahora, ya les muestro la estructura. ¿Cuál es la idea? A ver si estamos de acuerdo y todo les parece bien. Que hoy lo llamamos con Lourdes para que no se arme tanto lío, porque después no, que ingeniero que ya tengamos que yo. ¿Les parece? Fijamos ya como fecha de entrega de todos estos trabajos siempre el sábado anterior a la semana de clase. O sea, ustedes fíjense acá, nosotros vamos a tener clase de nuevo el día, acá, el día 12, miércoles 12 de mayo. Entonces, ustedes el sábado 8, a más tardar, ya tendrían que subir todos los valores de esta planilla, la planilla conceptual y la planilla de carga numérica, ¿sí? ¿Les parece bien? Son unos cuantos días y entonces ya lo dejamos fijo así
ustedes van a tener prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días para poder subir esos valores. Y nosotros ya al lunes siguiente, ¿sí? Ya le podemos subir cuáles son, acá, perdón, los valores correctos o definitivos, o a lo mejor se lo podemos habilitar el mismo fin de semana, ¿sí? Eso no hay problema, para que ustedes ya lo vean y empiecen a corregir, analizar, pensar, sacar dudas y demás, ¿sí? ¿Me parece que hagamos así? Siempre el sábado anterior es la fecha máxima para poder presentar el trabajo. ¿Están todos de acuerdo? Lo dejamos así al valor. Yo ahí tengo a la fecha, duda, perdón. Jorge. Sí, profe, está bien. Bien, perfecto con la fecha. Lucas, vos tenías una duda. Sí, disculpa. Este sistema, digamos, del aula virtual para cargar los valores, las entregas, se habilita solamente el día ese. Claro. ¿No habrá forma de dejarlo abierto toda la semana? Ustedes lo van calculando antes, ¿no? A ver, podemos habilitar un día antes si queremos, pero la idea es que ustedes calculen, trabajen y hagan ustedes solos la cosa. Y ese día cargan los valores y ahí ven cómo les fue, si les fue bien, si les fue mal y demás. Claro, ese es el tema. Yo el sábado cargué los valores y recién, digamos, el domingo tuve el resultado y no puedo volver al domingo a intentar, sí, digamos, mejorar lo que me fue mal. Es como que se cierra y ya queda cerrado. ¿No? ¿Esto es así o me falta bien cancha? ¿Cómo es? Claro, es que esa es la idea. A ver, pensá en lo siguiente, Lucas. Vos estás haciendo una práctica de lo que te va a pasar en el examen cuando llegues, cuando hagamos el práctico. Cuando hagamos el práctico, vos vas a armar el práctico, vas a desarrollarlo, ¿sí? En 2 horas, 3 horas, el tiempo que tengamos, y cuando llegó el tiempo de presentar, va a poner los valores que te vamos a pedir que cargues, que son los valores que vos calculaste, y se cierra. Y el valor que se cierra, el que vos pusiste, es el valor de cálculo, ¿sí? Entonces, a menos de que vos después analices y nos subas la foto, digamos, de cómo desarrollaste eso y podamos ver, mira, acá me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, ¿sí? Lo que sucede en los cálculos de estructura es eso, digamos, siempre el valor que vos ponés definitivo es ese, y vos decís, che, yo llegué a este valor por esto, por esto, por esto. Entonces, lo que estamos queriendo con ustedes es que obligarlos un poquito a que ustedes calculen solos, ¿sí? Que no estén dependiendo, porque si yo les habilito la planilla y les pongo múltiples intentos, ustedes ponen un valor y vuelven de nuevo. Y ponen un valor y vuelven de nuevo. No, ustedes tienen que calcular bien y acostumbrarse a calcular bien. Entonces, por eso la idea es que después venimos y vemos dónde nos equivocamos para poder corregir, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo les decía otra vez, che, no se preocupen que el valor, si está bien o está mal, y voy a decir, bueno, la planilla quedó bien una mitad, la otra mitad no, es para ustedes, para que ustedes aprendan y vean, che, me equivoqué en este valor, a ver, ¿en qué me equivoqué? Lo vuelvo a repasar, ¿sí? Ah, mira, el lunes el ingeniero subió el valor correcto, no era 343, era 582. Bueno, ¿por qué a mí me dio 343 y no 582? La única forma de aprender es que no que yo te lo diga, ¿sí? Porque si yo te agarro y te digo, mira, esto se calcula así, vos lo vas a ver, lo vas a entender y me vas a decir, ah, sí, tenías razón, ingeniero, claro, es así. Pero no lo terminás aprendiendo. La única forma de aprender es hacer vos el ejercicio y ponerte y buscar el error, hasta que vos encuentres y digas, ah, ves, acá está el error, en esto me equivoqué. Y ahí eso lo aprendés y no te lo olvidas nunca más, ¿sí? Y no volvés a cometer nunca más el error en eso. Es más, ya van a ver ahora que la mayoría de los errores lo tienen en los esfuerzos horizontales, ¿sí? Peso propio, sobrecarga, incluso la acción del viento sobre el techo, que es una carga vertical, no les va a dar casi ningún error, ¿sí? Porque es muy sencillo, muy fácil. Todo se les complica en las cargas horizontales. Entonces, ¿se entiende cuál es el concepto de estos trabajos, Lucas? Disculpa, medio a medias, porque entonces, no sé si soy cabeza dura, disculpa, pero... No, decime, dale. A ver, el sistema este te permite 2 intentos, de los cuales podés usar uno, porque recién al otro día tenés los resultados y no podés volver digamos, a cargar otro intento.
sino que tengo que esperar a que vos subas el resultado para poder yo buscar el error. A eso hago Pero los referencia. dos intentos no son para que vos lo haces, ves que estás mal y subís. Vos estás haciéndolos. Se te corta el internet, el sistema ese toma que es un intento. Entonces, no, si hubiéramos puesto un intento, esa persona que por algo que le pasó no iba a poder cargar los datos. Entonces, por eso está el segundo intento. Pero los dos intentos no es para decir, bueno, uno, a ver cómo me fue, tengo el otro, lo mejoro. No sé si Ahora a eso entiendo. preguntabas. Dale, Lourdes, ahora entiendo cuál es la idea. No sabía que era así. Entonces, hacemos el intento, cae los resultados al otro día y bueno, y esperamos después para ¿cómo se dice? Después los resultados para que hagan una retroalimentación. Sí. Es así. Bueno, genial. Ahora sí lo entiendo. Ahora me quedó claro. Si no, yo como que les digo la verdad, me quedé con la duda esa, a que entendía que yo la subía, me aparecían los errores e intentaba de nuevo mejorarlo para ver si lo encontraba ahí, pero no, la verdad que no es así, listo, ya me quedó claro cómo es. Gracias. Ustedes van a tener su planilla, ¿sí? Porque ustedes lo van a hacer esto en una planillita física. Y después, una vez que te des justamente esos resultados, la comparás. Entonces vos vas a decir, che, a ver, me equivoqué en este valor, listo. Empiezo a revisar para atrás mis papeles para ver a dónde cometí ese error, ¿sí? Entonces, encontraste el error y automáticamente, yo te lo puedo asegurar eso, vas a aprender ese punto o ese análisis, no se te borra nunca más, ¿sí? Porque es así, digamos, cuando uno mismo encuentra el error, porque, a ver, yo todo lo que les explico, ustedes van a leer el apunte que les dimos resuelto, esas 25 hojas que les dimos resueltas del trabajo práctico 1, y estoy seguro que todos lo entienden, porque ustedes lo leen y van a entender perfecto, salvo alguna cosita, no entendí porque calculo esto, aquello, pero el 90% lo van a entender. Porque uno entiende, es sencillo el cálculo. El tema es que se complica cuando uno se pone a calcular solo, ¿sí? Entonces, yo tengo que estar solito y ponerme a calcular punto por punto, valor por valor, y yo razonar lo que estoy haciendo, ¿sí? Es la única forma de poder realizar el ejercicio. Porque después pasa eso, digamos, cuando llegan al examen, no lo pueden hacer solo porque es como que nunca hicieron. Hagan de cuenta que ustedes les explican toda la teoría, por ejemplo, de una carrera de 42 kilómetros, ¿sí? Una maratón. Y a vos te explican la teoría, cómo tenés que entrenar, cómo te tenés que alimentar, todo. Te lees todos los libros y sos un genio conociendo lo que es una maratón de 42 kilómetros. Pero no corriste ni un kilómetro durante todo el tiempo que te estuviste capacitando en la maratón. Vas a correr la maratón y no vas a llegar. ¿Por qué? Porque nunca te entrenaste en eso, digamos. Entonces, esto es eso, es un entrenamiento, ¿sí? Si nosotros dejamos abierto, como dice Lourdes, para que ustedes hagan todos los intentos que quieran, corrijan y vuelvan a poner el valor correcto, no tiene sentido, porque lo único que logran con eso es que a mí me aparezca, che, todos los chicos la presentaron la planilla perfecta, ¿sí? Salió bien, todos sacaron un 10, ¿sí? Entonces no me sirve de nada, porque ustedes no van a aprender nunca. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes aprenda a calcular y encuentre sus propios errores, ¿sí? Porque el parcial después están solos, ¿sí? No están con otro compañero que les pasa el resultado porque no lo tienen, porque el ejercicio es único, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende cuál es el concepto de todo esto, por qué queremos que lo hagan de esa forma. Me quedó claro, Jorge y Lourdes, gracias. Ahora lo entendí cuál es la idea. Bárbaro. Y es más, les insisto con lo siguiente también. No se dejen estar hasta los últimos 2 o 3 días y después bombardean y llenan de preguntas ¿cómo se llama? El foro de la UB. Vayan haciendo de a poco, vayan calculando, tómense un día, todos los días un elemento. Bueno, hoy voy a ver en la columna C1, mañana veo la columna C2, pasado veo la C3, ¿sí? Y así, de a un solo elemento, de a poquito. Entonces, a medida que les van surgiendo las dudas, porque, a ver, en el examen final no le vamos, en el final, quiero decir, el parcial, en los finales, en todo, no le tomamos 10 elementos, tomamos un solo elemento, ¿sí? Pero los elementos están dentro de una estructura, y las estructuras son todas distintas, pero el análisis es siempre el mismo, porque las estructuras funcionan de forma similar todas. Entonces, el problema es ese, que yo me acostumbre mi mente
a pensar cómo funciona una estructura. Seguimos avanzando. Está muy buena la charla. Me pareció bien lo que me comentás, Luca, porque está bueno que pensemos en toda esta forma y si a ustedes les parece que hay alguna otra forma que es mejor, bueno, pues nos la pueden comentar. El foro está para eso también. Decir, mire, ingeniero, a nosotros nos parece mejor o creemos que podemos entender. Nosotros lo estamos brindando a esto en función de la experiencia que tenemos de varios años de dar clase y ver en qué ustedes se equivocan y cómo es que ustedes lo hacen, ¿sí? Hemos probado muchas formas y bueno, creemos que por ahí esta nos puede ayudar a que ustedes trabajen un poquito más en los ejercicios. ¿Qué es lo que le cuesta, digamos? ¿Sí? Imagínense también que sería muy difícil que nosotros pudiéramos ver, ¿sí?, los cálculos que ustedes hacen uno por uno de todos los que se equivocaron. Es casi imposible. Por eso yo sé que es odioso a lo mejor tener una planilla con un número, ¿sí? Pero justamente la forma es esa, ¿sí? Porque si no, nosotros no tenemos forma de ver 50, 100, 150 alumnos que cada uno tiene 10, 15, 20 errores a lo mejor en cada cosa. Sería imposible materialmente. Entonces, el trabajito este de encontrar los errores y todo lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Porque nosotros no tenemos forma, el tiempo físico para realizarlo, digamos. Entonces, lo que un poco les proponíamos era ese, el 8 de mayo, una planilla conceptual, como hicimos ahora en el mismo práctico. Sí va a aparecer una planillita de esta donde tenemos lo conceptual, sí, más, menos, sí, no, para llenar los cuadritos, y también una planilla de los números, ¿está bien? El mismo día le pusimos que suban las dos para que no se arme tanto lío, ¿está bien? Para que no haya tantos días de que ponemos un día que una primera la numérica todo. El día sábado suben las dos planillas y listo. Si alguno no puede o prefiere otro día, lo podemos cambiar, pero como todos antes nos pidieron, che, los viernes durante la semana tenemos mucha clase, creemos que es mejor ese día. Ahí preguntaron, bueno, ¿qué hemos puesto? De que el inicio de apertura de la entrega sea desde unos días antes. Podemos poner el viernes, ponele que se abra el viernes, entonces que sea viernes y sábado. Porque, claro, entonces por ahí alguno dice, che, yo ya el viernes ya la tengo lista, la cargo el viernes, y otro dice, bueno, yo el viernes no tuve tiempo, lo cargo el sábado. Está bien, abramos el viernes a las 0 horas y se cierra el sábado a las 23:59. Tiene 2 días tranquilos para cargar los datos y demás, no hay problema con eso. Bueno, acá pusimos 4 elementos, columna C1, C2, C3, C4, peso propio, sobrecarga, y hay 2 vientos ahora. Vieron que antes teníamos uno solo, ahora tenemos 2 vientos. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Después tenemos cordón superior, cordón inferior, cordón superior e inferior de una viga en 2 partes distintas. Ya van a ver de qué se trata. Viga 1A, viga 1A, viga 1B y viga 1B. Y tenemos 4 diagonales, ¿sí? Los cálculos que hay que hacer son sencillos, porque fíjense que ni siquiera estamos poniendo diagonales ni cosas raras, ¿sí? Son cordones, cordón superior, cordón inferior, columnas y diagonales. Parece mucho, pero no es mucho, ¿sí? Son valores bien concretos y ya se van a dar cuenta, quiero que ustedes vean y ya se van a dar cuenta de una cosa, esta planilla, cómo queda y qué es lo que tiene, ¿sí? La idea es un poquito que empiecen a pensar y ya se empiecen a dar cuenta, cuando ustedes ven acá los elementos, qué cuestiones puede llegar a tener cada elemento dentro de la estructura con respecto a las acciones y demás. Acá están los valores que van a utilizar. El peso propio son 60 kilos por metro cuadrado en forma general, distribuido sobre el techo, sobre la planta de techo. ¿Está bien? Ese es el valor que van a usar para peso propio, ¿sí? Para calcular correas, vigas, columnas, todo lo que tienen que calcular de peso propio son 60 kilos por metro cuadrado sobre la planta de la estructura. Y lo mismo pasa con la sobrecarga, ¿está bien? Y los datos de viento son los que se dan en el plano que le vamos a mostrar, ¿sí? Acá está el planito de la estructura. Espérense un cachito, vamos a ver, vamos a hacer esto, que me parece que es más práctico acá. Creo que ustedes lo ven un poquito mejor en el AutoCAD. Y de paso podemos ampliar y manejar un poquito acá.
Profe, Sí, Micaela. ahí entonces no tendríamos que tener en cuenta el peso propio de la viga, de las correas, porque No, es lo que les dije antes, olvídense. ¿Sí? directamente. Vieron que todas las dudas que tenían en el primer práctico ya se le disiparon. De ahora en adelante va a ser así. ¿Sí? Peso propio, tantos kilos por metro cuadrado en la cubierta. Sí, ya está todo incluido ahí. Olviden, es que no podemos andar así, sino imagínense que yo les tengo que dar de cada elemento su peso propio. Ustedes tienen que calcular, a ver, la correa pesa 3,53 kilos, la chapa pesa tanto, la viga pesa tanto, y lo van sumando, y se pasan una hora calculando pesos propios y demás, y no es lo que queremos hacer. Espérense que no sé qué pasa, que se me borró acá, no puedo ver. ¿Qué pasa con el ejercicio ahora? ¿Ves? Está en blanco esto, sonamos. Anda al AutoCAD y apretá, hace doble clic en la ruedita a ver si es capaz que está muy lejos. Sí, estoy haciendo, ¿No? mira. Por eso digo, ¿qué pasó? ¿Se me perdió el ejercicio? Se te abrió sin nada, no se te abrió. Dice Drawing One, no dice ejercicio de práctica. No sé cuál, ¿será que no abrió este? Vamos de nuevo. ¡Oso! Ahí está, me asusté. Bueno, miren, acá más o menos van a ver un poquito todo el esquema, ¿ven? Fíjense, esta es la estructura de planta, tiene 14 metros ahí ese pórtico y 7 metros más, toda la viga de contraviento a nivel del techo sobre un lateral, ¿sí? Acá están las columnas de un lado, las columnas del otro, y en los extremos hay 2 columnas extra, las correas del techo cada 1,40 m, los pórticos van cada 6 metros, acá dice que el contraviento está en el cordón superior de la viga, ¿sí? Y acá fíjense que yo les marco, ¿sí?, una viga que es la que quiero que analicen. Acá está la columna C1, acá está la columna C2, acá está la C3 y acá está la columna C4, ¿sí? Ahí les presento el corte, cómo sería este corte A', ¿sí? Ven que yo les marqué, cuando les pregunté, les marqué cordón superior de la viga B1A, cordón inferior de la viga B1A, ¿sí? Y pongo B1A para marcar 2 tramos distintos, ¿sí? La viga es la misma, ¿está bien? Pero quiero justamente diferenciar para que ustedes vean qué pasa en este tramo de la viga y qué pasa en este otro tramo, ¿sí? Porque esta viga, ¿sí?, tiene una luz importante acá y acá tiene una luz más corta que está asignada por toda esta cruz de contraviento. Entonces, estos tramos de la viga tienen distintos tratamientos y van a ver que tienen cosas distintas que pasan acá que no pasan acá. Entonces, es justamente lo que quiero obligarlos a que ustedes vean, ¿sí? Entonces, yo les pido que analicemos la columna 1, la 2, la 3 y la 4. Después les pido que analicen la viga 1A, el cordón superior de la viga 1A, el cordón inferior y la 1B superior e inferior, ¿sí? Y después les pido a ustedes que analicen también las diagonales, la D1, que es esta diagonal que está acá, la D4, ¿sí? Y en el lateral acá, fíjense, la D2 y la D3, ¿sí? Todos los laterales están cerrados, fíjense que tanto este lateral de frente, de fondo, y los otros 2 tienen correa, o sea que están todos cerrados dando la vuelta. La estructura tiene 10 metros de alto, ¿sí? Todas las vinculaciones en la base son todas biarticuladas, no hay nada empotrado, nada raro. Entonces, ustedes tienen que empezar a mirar un poquito toda esta estructura y pensar cómo van a viajar las cargas, cómo está. Entonces, utilicen las áreas de influencia que yo les dije recién para poder calcular los pesos sobre las columnas, las sobrecargas, todo eso. Y cuando vayan a ver la acción del viento, ¿sí?, ustedes acá tienen 2 condiciones. ¿Se acuerdan que yo recién en el práctico les dije, bueno, viento W1, el viento W1 es este esquema que está acá, ¿sí? Este viento va en esta dirección, de izquierda a derecha, en forma transversal a la nave, ¿está bien? Y el viento W2 va al revés, de derecha hacia izquierda, ¿sí? Pero aparece lo que recién preguntaba Micaela, ¿sí? Tenemos una presión de 100 kilos por metro cuadrado del lateral izquierdo en W1, ¿no?
y una succión de 50 kilos. En el techo, en este caso, no pasa nada, ¿está bien? Pero cuando el viento viene en otra dirección, en la dirección de la derecha e izquierda, o sea, W2, se dan al mismo tiempo 3 acciones, ¿sí? 120 de presión del lado derecho, 80 de succión del lado izquierdo y 50 de succión en el techo, ¿está bien? Entonces yo tengo que analizar toda esta acción del viento sobre los elementos que hemos analizado y toda esta, porque son dos acciones distintas, ¿sí? Entonces, después, cuando ustedes van a hacer las combinaciones, pueden llegar a combinar peso propio sobre carga y, por ejemplo, W1, o peso propio sobre carga y W2, o peso propio y viento 1, peso propio y viento 2, no sé, pueden darse en distintos momentos, pueden ser combinaciones distintas, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo es más o menos el análisis? Entonces, yo lo que quiero es eso, que ustedes analicen esta estructura, la vean, ¿sí? Acá, ahí les muestro que yo se las presenté. Acá están copiados todos los, ¿cómo se llama? Las plantas, los cortes, lo mismo que vieron ahí en el CAD, ¿sí? Se ve bien, tienen todas las alturas, las dimensiones y demás, ¿sí? Y las acciones del viento y todo. Entonces, ustedes deben completar este cuadrito que está. Primero háganlo en forma conceptual, ¿sí? Y estén bien seguros de qué pasa. Che, a ver, el cordón superior de la viga 1. A ver, ¿dónde está la viga 1? Ah, la viga 1 es esa. Cordón superior de la viga 1 en el tramo A, acá. Bien, perfecto, está. ¿Qué pasa en este tramo cuando yo tengo peso propio? Bien, cuando tengo peso propio, ese tramo se comprime. Listo, perfecto. ¿Tiene momento? No, porque es un cordón y una viga reticulada. Los cordones de la viga y los elementos de los reticulados no tienen momento, no tienen corte, porque es un reticulado, perfecto, listo. No tiene momento, no tiene corte debido a peso propio, tiene solamente una compresión. Perfecto. Entonces, si el de arriba se comprime, el de abajo, ¿qué pasa? Se tracciona. Bueno, listo, perfecto. Y así voy analizando cada uno de los elementos. ¿Qué le pasa a la columna 1 cuando tiene el peso propio? Bueno, la columna 1 por el área de influencia, bueno, y así van a ir analizando elemento por elemento, ¿sí? Viendo qué es lo que estoy necesitando, columna 1, qué pasa con el peso propio, qué pasa con la sobrecarga, qué pasa con el W1, qué pasa con el W2. Presten atención, ¿sí? Presten atención, porque los esfuerzos de viento ya ahora actúan no solo en los laterales, sino que también actúan sobre el techo, ¿sí? Entonces, muchos elementos se encuentran afectados al mismo tiempo por dos acciones distintas en la estructura, ¿sí? Entonces van a empezar a aparecer acciones combinadas en esta estructura, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto? ¿Qué duda les quedó? ¿Qué cosa les aparece? ¿Qué les llama la atención acá de este esquema? ¿Sí? Pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? Estamos acá para responderle lo que les parezca de todo esto que hemos visto. ¿Qué pasa? ¿Se quedaron mudos? Tampoco hay en el chat. No hay nada. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, si les quedó claro lo que hay que hacer, ¿qué les aconsejo? Dos cosas. Repasen primero esto, chicos, ¿sí? Le hago un comentario para que vean. Repasen el ejercicio resuelto. Miren toda esta resolución que les subimos, analícenla, comparen con lo que ustedes hicieron, por qué hice de una forma, por qué hice de la otra forma, ¿sí? ¿Qué es lo que puse? ¿Por qué no lo puse? ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así? ¿Sí? Hagan primero todo este análisis del ejercicio 1 y después pónganse tranquilos a ver qué es lo que me está pidiendo acá en el ejercicio 2, ¿sí? Que es el ejercicio de práctica 1, que es exactamente lo que tienen que analizar. Pero primero vean el 1, que es justamente el más práctico, ¿sí? El más sencillo, el que está resuelto y todo, ¿sí? Y ahí pueden sacar ustedes ya todas las dudas.
y pregunten en el foro todas las dudas que tengan de este, ¿sí? Sáquense primero todas las dudas del 1 y después empiecen a analizar el ejercicio de práctica que te estamos dando, ¿sí? Porque este ejercicio de práctica que les damos justamente es para eso, ¿sí? Fíjense que ya es un poquito más complejo, ¿sí? Por ejemplo, ya tiramos toda la vía de contraviento de un solo costado, hay medidas distintas, ¿sí? Los elementos trabajan a lo mejor un poco distinto. Entonces, la idea es que empiecen a abrir su cabeza con todo esto, ¿está bien? Y no, le vuelvo a repetir, pregunten, no dejen de preguntar en el foro y nosotros vamos a ir respondiendo. ¿Sí? Vamos a tratar en lo posible de si podemos todos los días conectarnos, aunque sea un ratito a la tarde, y contestar las preguntas que aparezcan, pero les digo, no las dejen todo para el final, porque después son 55.000 preguntas y bueno, por ahí se complica, ¿está? Esa es más o menos la idea para estas 2 semanitas de clase. ¿Qué cosa les puede haber quedado ahí de que no entendieron, que no se comprendió? ¿Nada? Profe, yo, Vamos. lo que dijo del cordón superior y el inferior de la viga del reticulado, me quedó que dijo no tiene momento Sí, ni corte. esta que está acá. Sí. No. Eso. ¿Cuándo estudiaste que un reticulado? ¿Cuál es el principio del reticulado? Sí. Estudiaste que los elementos transmiten las cargas a través de ¿qué? De esfuerzos axiales. Ese concepto te dice que si esto es un reticulado y funciona bien, ningún elemento tiene ni momento ni corte, ni el cordón superior, ni el cordón inferior, ni las diagonales, ni los montantes de una viga reticulada absorben esfuerzos de momento y tienen solicitaciones internas de momento y corte. Todos van a tener normal. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa? Estar traccionados o comprimidos los cordones. ¿Qué significa a nivel conceptual acá? Perdón, no te escuché. No, decía que van a estar traccionados o comprimidos. Entonces, bueno, sobrecarga y va a tener muchos ceros. Sí o no. Donde diga momento y corte, porque el concepto del reticulado no dice si es por acción del viento, de la presopráctica, de la carga, de lo que sea. Dice, no transmite ni momento ni corte. Entonces, de entrada ustedes ya saben que acá, en estos 4 cosas, todo lo que es momento y corte va a ser no. Y solo van a aparecer valores en N. Porque lo único que pueden transmitir son normales. ¿Ven el valor de una tabla conceptual? Yo miro el elemento, miro la estructura. Fíjense que no calculé un solo número. Simplemente miré lo que estaba acá. Y lo que ustedes me estaban preguntando, o lo que yo les preguntaba. Y yo dije, che, esto no tiene momento ni corte, ¿sí? Ah, pero acá dice, ¿ustedes qué hacen? Miran y, por ejemplo, dicen, viga 1, listo. La viga tiene momento y corte. La viga en general sí, por supuesto que va a haber un momento y un corte, pero sus elementos, yo no le estoy preguntando de la viga, le estoy preguntando el cordón superior de la viga, que es un elemento que forma la viga. Si ustedes me ponen acá un valor de momento y un valor de corte de la viga, está mal. Porque yo no le estoy preguntando de la viga, yo le estoy preguntando del elemento cordón superior que forma parte de la viga, ¿sí? Acuérdense que nosotros verificamos elementos, ¿sí? Ustedes no pueden verificar esta viga completa, porque es una viga reticulada. ¿Cómo van a verificar completamente una viga? No existe algo que se pueda verificar una viga completa así. Si es una viga de alma llena como un doble T, es otra cosa. Pero yo tengo un elemento reticulado, entonces... Vean qué importante es el concepto de esta planilla conceptual. Justamente. Porque si yo tengo claro el concepto de qué es lo que está pasando internamente en mi elemento, ahí dentro de esa estructura que estoy viendo, después lo otro que tengo que hacer es de nuevo aplicar conceptos de la estática, de calcular un momento, un corte, un normal, que es lo que ustedes ya saben hacer. Lo han hecho durante cuánto tiempo y vienen calculando momento, corte y normal en vigas, en columnas, es lo más sencillo, pero si yo no sé qué es lo que tengo que calcular, yo no sé qué le está pasando a mi elemento, ¿sí? No lo puedo calcular. Entonces, ese es el objetivo de la planilla conceptual. Es más importante que poner un valor o un número. Después me puedo equivocar en el cálculo, ¿sí? Pero yo no me puedo equivocar en saber si por ejemplo, el
elemento va a estar traccionado o comprimido, ¿sí? Ustedes dicen, che, peso propio, por ejemplo. Bueno, el peso propio va de arriba hacia abajo y todo el cordón superior de esta viga va a estar comprimido y todo el inferior va a estar traccionado, siempre. Entonces, cada vez que yo haga ese análisis o quiera poner un valor, yo sé que cordón superior de la viga y cordón inferior va a haber un más ahí arriba, ahí donde está el normal, acá va a aparecer un más, y para ahí va a aparecer un menos, y acá va a ser un más. Y eso va a ser así, igual acá, un menos acá y un más acá. Sí o sí el de arriba se va a comprimir y sí o sí el de abajo se va a traccionar debido al peso propio. Porque es lo que estoy viendo en la física y en lo que sucede en el análisis de la estructura. ¿Sí? Si ustedes calcularon y le apareció un valor contrario, con signo contrario, es porque metieron mal el dedo. Se equivocaron ustedes. ¿Se entiende cuál es el concepto de esta planilla? ¿Sí? Entonces, tiene que ser desarrollado en función del análisis conceptual. Ustedes tienen que pensar muy bien, analizar, ver la estructura y tienen que tomarse el tiempo, ¿sí? Para poder hacerla de forma consciente. No es poner un valorcito, un dibujito, una cosita así nomás. ¿Está bien? Ese es el objetivo de esto. ¿Qué otra cosa quieren consultar? Y ya los dejo si quieren, así descansen. Si no hay más nada, si no quedó más nada, en el chat hay algo, no. ¿Se entiende, profe? Gracias. ¿Se entendió, profe? Sí, vamos, Jonathan. No, le decía que de mi parte se entendió bien. Los espero en el foro para seguir contestando dudas. Que anden muy bien, que tengan buen fin de semana y estudien, practiquen. Chao, profe. Recuerden, ¿no? Chao, chao. Chao, profe.